Lunes, 7 de junio de 1999. En el calendario era solo un día más, pero con el tiempo, esa fecha quedaría marcada como una de las más oscuras de la televisión mexicana. Hola amigos, bienvenidos a su canal. Hoy les traigo esta historia que no pueden perderse, y no quiero enrollarme en mucho bla bla bla. Así que sin más, vamos a lo que te truje chencha. Parecería un día normal. De esos que arrancan sin presagios, sin sobresaltos, sin señales claras de que algo está a punto de romperse para siempre. Paco Stanley llegó, como tantas otras mañanas, a las instalaciones de TV Azteca. Seguro de sí mismo, puntual, con esa presencia que llenaba cualquier foro. Había que conducir una tras otra su exitoso programa matutino, acompañado de Mario Besares, Jorge Gil, un grupo de músicos, bailarinas y parte del equipo de producción. Entre ellas estaba Paola Durante, una más dentro del engranaje que hacía girar ese show que cada mañana arrancaba risas en miles de hogares. El programa transcurrió como siempre. Bromas, carcajadas, dobles sentidos, aplausos, cámaras apagándose una a una. Ella es tu mamá y es maestra también. Fíjate, si goleamos no pagamos colegiatura, está bien, es una buena... Nada fuera de lo común. El ambiente era relajado, casi festivo. Había terminado la chamba y tocaba lo de siempre, ir a comer algo antes de seguir con el día. La caravana se dirigió al restaurante El Charco de las Ranas, ubicado a unos cuantos minutos de las instalaciones de TV Azteca, en el Ajusco. No era un lugar improvisado ni elegido al azar, era el restaurante. El de confianza, el favorito, al que acudían con frecuencia, casi por costumbre, casi como un ritual después del programa. Eran alrededor de las 11 de la mañana. El sol ya estaba alto, el lugar comenzaba a llenarse y nada indicaba que esa rutina estaba a punto de convertirse en tragedia. Tomaron asiento alrededor de la mesa. Ahí estaban Paco Stanley, Mario Besares, Jorge Gil, Francisco Stanley Jr., el hijo de Paco, y el chofer. Todo parecía fluir con normalidad. Meseros yendo y viniendo, platos acomodándose, el murmullo típico de un restaurante en hora pico. Paco, como siempre, pidió su platillo favorito: bistec en chile pasilla, frijoles, totopos y su infaltable agua de tamarindo. Lo mismo de siempre. Lo que pedía cuando se sentía cómodo, cuando estaba en territorio conocido. La plática corría amena. Risas, bromas internas, comentarios sueltos sobre el programa, chascarrillos que solo ellos entendían. Nadie parecía nervioso. Nadie miraba el reloj con ansiedad. Nadie imaginaba que ese desayuno, tan cotidiano, sería el último de una historia que estaba a punto de partirse en dos. Porque mientras la mesa se llenaba de platos y carcajadas, afuera el destino ya estaba caminando. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, cada segundo que pasaba los acercaba, sin remedio, a un punto de no retorno. Sin embargo, no todo fue tan normal como parecía. Y antes de seguir, déjenme hacerles esta pregunta, porque aquí la cosa ya se puso seria. ¿Ustedes creen que todo lo que se dijo fue la verdad completa? ¿O sienten, como muchos, que hay piezas que nunca se acomodaron? Si este caso también les sigue dando vueltas en la cabeza, dejen su comentario, denle like a este video y quédense hasta el final, porque lo que viene no deja a nadie indiferente. Bueno, pero mira, todos cara de aplicado. A ver, que levanten la mano los que sacan 10. Con el paso del tiempo, y al revisar con lupa cada minuto de esa mañana, comenzaron a surgir detalles extraños, pequeñas grietas en la rutina que, en su momento, pasaron desapercibidas, pero que después se volverían incómodamente importantes. Señor Besares, quisiera volver a un detalle que no me queda muy claro. Usted y Paco estaban en el baño. Sí. De acuerdo con los registros de ese día y con lo que más tarde se mostraría en la serie ¿Quién lo mató?, Mario Besares recibió una llamada mientras aún se encontraba sentado a la mesa, almorzando con Paco Stanley y el resto del grupo. No fue una llamada cualquiera. No fue de esas que se contestan ahí mismo, entre el ruido de los platos y las bromas. Mario se levantó. Se alejó de la mesa. Buscó distancia, privacidad. Lo hizo incluso llevando puesta la férula en el brazo, lo cual no pasó desapercibido después. Según la versión que se presenta, la llamada provenía de su esposa, Brenda Besares. Nadie en la mesa escuchó el contenido de esa conversación. Nadie supo si fue breve o tensa.
solo quedó registrado el gesto: levantarse, apartarse y contestar. Un movimiento sencillo, sí, pero que hoy se analiza como si escondiera algo más. Minutos después, ocurrió otro episodio que con los años se volvería motivo de sospecha. Paco Stanley y Mario Bezares fueron juntos al baño del restaurante. Entraron platicando, relajados, como dos amigos más en medio del desayuno. Nada fuera de lugar, al menos en apariencia. Sin embargo, según la propia versión de Mario, ahí ocurrió algo que después sería repetido una y otra vez en entrevistas, declaraciones y reconstrucciones. Mario aseguró que, ya dentro del baño, estuvieron cotorreando, bromeando, riéndose. Incluso recordó una frase que Paco le habría dicho en tono juguetón, como solía hacerlo. «Te espero allá afuera, sorondongo». Mario respondió con la misma ligereza. «Sí, señor, voy para allá». Pero entonces vino el detalle que encendió todas las alarmas. Mario no salió de inmediato. Según su testimonio, se quedó unos minutos más. 3 minutos, tal vez 4. Un lapso breve, pero eterno cuando se analiza segundo a segundo. Él mismo declaró que se tardó un poco más en el baño, sin especificar demasiado qué hizo en ese tiempo, más allá de lo normal. Quisiera volver a un detalle que no me queda muy claro. Usted y Paco estaban en el baño. Sí. Paco terminó antes. Sí. Se fue y le dijo, te espero afuera. Sí. Pero subió al coche. Sí. Subió con Jorge. Sí. Era costumbre que lo esperara en su coche, subido ya al coche. Me hacían la broma de que de repente se salían como que me dejaban en el lugar. 3 minutos. 3 minutos que después serían cuestionados. 3 minutos que muchos considerarían insignificantes y otros decisivos. Porque Paco salió solo y Mario no estaba a su lado. Ese pequeño desfase, ese momento en que ya no estaban juntos, se convertiría con los años en uno de los puntos más oscuros y debatidos de toda la historia. Un espacio de tiempo donde las versiones chocan, las dudas crecen y el silencio pesa más que cualquier declaración. Y mientras Mario seguía dentro del baño, afuera, sin que nadie lo supiera todavía, el reloj ya estaba corriendo en contra de todos. El reloj avanzaba sin piedad. Ya eran las 12:05 del día cuando Paco Stanley salió del restaurante. Lo hizo como tantas otras veces, sin prisas aparentes, sin mirar atrás. A su lado caminaban su hijo, Francisco Stanley Jr., Jorge el Güero Gil y el chofer. Nada extraordinario a simple vista. Ningún gesto de alarma, ninguna señal clara de que el tiempo se estaba agotando. El estacionamiento del Charco de las Ranas lucía como cualquier otro mediodía. Autos entrando y saliendo, motores encendiéndose, gente caminando distraída. Paco avanzó entre ese ruido cotidiano que suele anestesiar los sentidos. El sol caía directo, implacable, y el calor del ajusco se mezclaba con el vapor del asfalto. Todo seguía su curso, como si el destino estuviera esperando el momento exacto para mostrarse. 3 minutos después, a las 12:08, Paco Stanley ya se encontraba dentro de su camioneta. Una Lincoln negra, modelo 98, con placas del entonces Distrito Federal 482 KHK. El vehículo estaba detenido. No avanzaba aún. Era ese instante previo a arrancar, ese pequeño paréntesis donde nadie imagina que algo puede salir mal. Las puertas se cerraban, los cinturones se acomodaban, el chofer se preparaba para encender el motor. Apenas habían pasado 180 segundos desde que Paco cruzó la puerta del restaurante. 3 minutos, un suspiro, un parpadeo, y en ese lapso mínimo, el ambiente cambió para siempre. Porque justo ahí, en ese punto exacto del tiempo, Paco Stanley ya no estaba protegido por la rutina, ni por las risas del desayuno, ni por el bullicio del foro de televisión. Estaba dentro de un vehículo inmóvil, expuesto, sin saber que ese instante quedaría congelado en la memoria colectiva del país. El reloj no se detuvo, pero la historia sí estaba a punto de hacerlo. Pronto, casi sin aviso, la sombra comenzó a caer sobre ellos. No hubo gritos de advertencia, no hubo tiempo de reaccionar. De la nada, como si hubieran brotado del aire mismo,
entre 3 y 4 sujetos aparecieron en el estacionamiento. Sus pasos fueron firmes, decididos, sin titubeos. Se acercaron directamente a la camioneta como si supieran exactamente a quién buscaban y dónde estaba. Entonces, el infierno se desató. Las armas comenzaron a rugir. Las detonaciones rompieron el mediodía como latigazos secos, violentos, ensordecedores. El sonido de los disparos rebotó contra las paredes del restaurante, contra los autos, contra los cuerpos paralizados de quienes alcanzaron a ver la escena. En cuestión de segundos, el estacionamiento se llenó de humo, gritos, metal retorciéndose y terror puro. El tiempo dejó de comportarse como siempre. Fueron apenas unos segundos, pero se sintieron como horas. Todo parecía moverse en cámara lenta. Los agresores no retrocedían, no dudaban. Seguían disparando sin piedad, descargando la furia de sus armas contra la camioneta negra, que ya no era un vehículo, sino una trampa mortal. Los cristales estallaban, la carrocería se sacudía, el ruido era ensordecedor. Y entonces ocurrió lo más brutal. Uno de ellos se acercó aún más. Lo suficiente. Demasiado. Se colocó casi frente a la camioneta y disparó directamente contra Paco Stanley. No fue al azar. No fue una ráfaga perdida. Fue un ataque dirigido, preciso, definitivo. Después, silencio. Tan abrupto como había comenzado, todo terminó. Los disparos cesaron. Los agresores se esfumaron tan rápido como habían llegado. En medio del humo, los gritos y la confusión absoluta corrieron sin mirar atrás. No titubeaban, no parecían nerviosos. Avanzaron con paso firme hasta llegar al puente peatonal, ese mismo que minutos antes nadie había notado, y que ahora se convertía en parte silenciosa de la huida. Subieron los escalones a toda prisa. Cruzaron el puente como quien sigue un plan ya ensayado. Abajo, el caos seguía explotando. Gente tirándose al suelo, otros gritando, algunos paralizados sin entender qué acababan de presenciar. Pero arriba, sobre ese puente, los agresores se movían con una frialdad que helaba la sangre. Del otro lado, alguien ya los esperaba. No fue improvisación, no fue suerte, fue coordinación. Un vehículo listo, un escape calculado. Y en cuestión de segundos, desaparecieron, sin dejar rastro inmediato, sin ser detenidos, sin que nadie pudiera seguirlos. Así, como sombras que entran y salen de una pesadilla, llegaron, ejecutaron y se fueron. Y mientras ellos se perdían en el paisaje urbano, detrás quedaba una escena imposible de borrar. Una camioneta perforada por balas, cuerpos en shock, y una pregunta que comenzaba a flotar en el aire, pesada, inquietante, inevitable. ¿Quién los mandó? ¿Y por qué? Ahí quedó la camioneta, inmóvil, acribillada con 26 impactos de bala. Un vehículo convertido en evidencia muda de una ejecución a plena luz del día. De esos impactos, 4 dieron directamente en la cabeza y en el lado derecho del rostro de Paco Stanley. 3 de las balas atravesaron su cuerpo. Una más quedó alojada en su cráneo. No hubo margen para el auxilio. No hubo traslado de emergencia. No hubo despedidas. El conductor de Pácatelas murió ahí mismo, de manera instantánea, dentro de su camioneta, en un estacionamiento, a plena luz del día, frente a testigos que jamás olvidarían lo que acababan de presenciar. La risa se había apagado. La rutina se había roto. Y México entero estaba a punto de despertar de golpe ante una de las escenas más violentas y desconcertantes que haya vivido su televisión. Pero la tragedia no se detuvo ahí. La violencia no se llevó solo una vida. Arrastró consigo a inocentes, personas que jamás imaginaron que ese desayuno cotidiano terminaría convertido en una escena de guerra. Además de provocar la muerte instantánea de Paco Stanley, el atentado dejó gravemente herido a Jorge "El Güero" Gil. Uno de los disparos le atravesó el muslo. Otro impactó directamente en el pie. Este último fue especialmente devastador. Le provocó una fractura severa, obligándolo a ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. El dolor físico era intenso, pero el shock emocional era todavía peor. Había salido a desayunar con un amigo.
y minutos después estaba luchando por no perder la pierna, ni la vida. Pero el saldo mortal no terminó con el conductor. En medio del caos, entre autos perforados por balas y gente corriendo sin rumbo, Juan Manuel de Jesús Núñez, un comensal del restaurante El Charco de las Ranas, se convirtió en otra víctima del ataque. Tenía apenas 30 años. Se desempeñaba como agente de seguros. Estaba ahí por casualidad. Se disponía a abordar su automóvil, un Topaz GLS color azul, cuando las varas lo alcanzaron sin darle oportunidad de reaccionar. Juan Manuel quedó tendido, gravemente herido, con impactos alojados en la espalda y el abdomen. La escena era desesperante. Fue auxiliado como se pudo y trasladado de urgencia al Hospital Choco. Ahí, médicos y personal de emergencia hicieron todo lo posible por salvarlo. Pero el daño era demasiado. Horas después, alrededor de las 14 horas de ese mismo 7 de junio, Juan Manuel falleció. Una vida más apagada por una ráfaga que no iba dirigida a él. La tragedia alcanzó también a su esposa, Lourdes Hernández, de apenas 27 años. Ella recibió un impacto de bala en el pie izquierdo. Aunque sobrevivió y logró recuperarse, su vida jamás volvió a ser. Poco después, arribaron 3 médicos forenses. El ambiente se volvió aún más pesado. No hubo prisa, no hubo dramatismo innecesario. Bastaron unos minutos para que confirmaran lo que ya muchos temían y nadie quería escuchar. Paco Stanley ya no tenía signos vitales. El cuerpo del conductor permanecía inmóvil, sin posibilidad alguna de auxilio. La muerte había sido inmediata. Mientras tanto, los peritos comenzaron a levantar casquillos del suelo, uno a uno, meticulosamente. Y lo que encontraron heló aún más la sangre. Informaron que se habían utilizado al menos 3 tipos distintos de calibre, un dato que sugería la participación de más de un arma, y posiblemente de más de un tirador. Sin embargo, hubo un detalle que encendió todas las alertas. La mayoría de los casquillos eran calibre 40, un calibre correspondiente a armas cortas de alto poder e incluso armas automáticas tipo metralleta. No se trataba de pistolas comunes. No era munición improvisada. Era armamento diseñado para matar, rápido y sin margen de error. Ahí, entre cintas amarillas, casquillos regados en el suelo y una camioneta acribillada, comenzó oficialmente la investigación. Pero también nació una certeza inquietante. Lo que ocurrió ese lunes 7 de junio no fue casualidad, no fue un arrebato, no fue un error. Fue una ejecución planeada. Y apenas era el inicio de una historia que con los días se volvería más turbia, más incómoda y mucho más oscura. 20 horas. Y ahí empezó otro tipo de infierno, el de la información y la desinformación. En 1999 no existía esa avalancha inmediata de redes sociales, vídeos en vivo y ya me enteré por TikTok. Número. En ese entonces, si algo pasaba, te enterabas por radio o por la tele, y a veces por llamadas nerviosas entre conocidos. Por eso, cuando se reporta que Paco Stanley estaba muerto, la noticia no llegó como un golpe directo. Llegó como un rumor que iba agarrando cuerpo, como una bola de nieve que de pronto se volvió avalancha. Y lo más inquietante fue esto. La primera empresa en soltar la alerta fue Televisa, la televisora donde Paco había trabajado años antes en programas como Pácatelas y Ándale en los 90. Como si el destino se hubiera puesto irónico, la competencia fue la primera en enterarse y en asomarse al lugar. 22 horas. La televisión se detuvo. En cuanto se supo que el atentado era contra Paco Stanley y que además había fallecido, Televisa y Televisora Azteca interrumpieron su programación. Como si el país se hubiera quedado sin guión y de pronto solo existiera una misma pregunta en todas partes. ¿Qué pasó? ¿Y por qué a él? De acuerdo con lo que se publicó en su momento, Televisa fue la primera en llevar la cobertura y en llegar para reportear lo que estaba ocurriendo. Y ese detalle tiene un sabor fuerte. Mientras Televisora Azteca era su casa en ese momento, Televisa ya estaba arriba, sobrevolando, transmitiendo. Se describe que cuando Canal 13, Azteca, inició su transmisión especial poco después del mediodía, Televisa ya llevaba ventaja por unos minutos porque su helicóptero ya estaba dando vueltas sobre el lugar.
Esos minutos, en televisión, son eternidad. Son la diferencia entre yo te lo conté primero y yo me enteré después. Y entonces arrancó la cobertura que le dio rostro oficial a la tragedia. Una transmisión especial encabezada por Jacobo Zabludovsky, que comenzó durante el programa Hoy y se extendió hasta cerca de las 14:30 de ese lunes. El tema se apoderó de todo. Programas, enlaces, comentarios, reacciones. Y conforme pasaban los minutos, el ambiente en pantalla se volvía cada vez más pesado. Ya no se estaba reportando un hecho, se estaba narrando una sacudida nacional. En Televisa Chapultepec, la periodista Sofía Villalobos fue quien dio a conocer el deceso, y después se trasladó al lugar de los hechos y al funeral. La cobertura se convirtió en un río. Empezó en el reporte, siguió en la escena y terminó empapando el duelo. Y mientras tanto, Televisó Azteca, la empresa donde Paco trabajaba hasta ese mismo día, comenzó a soltar más información después de que Televisa ya había abierto la puerta. Ahí el golpe fue doble. No solo era cubrir la noticia, era cubrirla con el dolor en la oficina, con la gente que había estado con él esa misma mañana. Incluso se cuenta que cuando Javier Alatorre estaba al aire informando lo que se sabía, las imágenes alcanzaron a captar el cuerpo de Paco cuando todavía no estaba cubierto con la sábana blanca. Ese momento, por sí solo, es de los que se quedan grabados. La televisión mostrando una escena que normalmente se evita, pero que ese día, por el caos y la urgencia, se coló. Azteca dedicó más de 5 horas a una transmisión continua, lugar de los hechos, reacciones, enlaces y también momentos alrededor del funeral. Y ahí apareció algo que pocas veces se dice con tanta franqueza al aire, que los comunicadores también estaban rotos. La pregunta era la misma: ¿quién se atrevió y quién lo permitió? Te leo en los comentarios. 13:30 horas. La escena comenzaba a vaciarse, pero el peso de lo ocurrido no hacía más que aumentar. Aproximadamente 1 hora después de que peritos y elementos policíacos iniciaran las primeras indagatorias, se tomó una decisión que terminó de sellar la gravedad del caso. El cuerpo de Paco Stanley no sería retirado de la camioneta en el lugar. El conductor seguía ahí, dentro de la Lincoln negra, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de él. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la camioneta completa, con el cuerpo aún en su interior, fue trasladada al Ministerio Público número 24, ubicado en la entonces delegación Álvaro Obregón. No era un traslado común. Era un cortejo silencioso, tenso, observado por miradas incrédulas, cámaras insistentes y una ciudad que comenzaba a entender que lo que había pasado no tenía marcha atrás. Más tarde, de acuerdo con información publicada por La Jornada, el cuerpo fue llevado al servicio médico forense, donde se le practicaría la necropsia de ley. Ahí, lejos de las cámaras y del ruido mediático, los médicos forenses buscarían responder la primera gran pregunta oficial: ¿cómo murió Paco Stanley? Aunque para muchos, la respuesta emocional ya era evidente, el expediente apenas estaba comenzando a escribirse. Ese mismo día quedó asentado lo que ya nadie podía negar. Paco Stanley había sido asesinado a balazos al salir del restaurante El Charco de las Ranas, en Periférico Sur, por sicarios que dispararon directamente contra su camioneta. Un crimen que sacudió al país entero, que partió la televisión mexicana en un antes y un después, y cuyo móvil, relacionado con el narcotráfico y la delincuencia organizada, se convirtió en una herida abierta, llena de acusaciones, versiones encontradas y sospechas que con los años salpicarían a su círculo cercano, incluido Mario Besares. Un caso sin resolución judicial definitiva, que décadas después seguiría siendo revisitado en producciones como ¿Quién lo mató? 14 horas. Mientras la investigación avanzaba con pasos lentos pero firmes, el duelo comenzó a tomar forma. Conforme la noticia del asesinato se propagaba, seguidores de Paco Stanley empezaron a movilizarse hacia una sucursal de La Galloso, ubicada entre las avenidas Gabriel Mancera y Félix Cuevas. No había cuerpo aún, no había ataúd, pero ya había lágrimas, rezos improvisados y un silencio espeso que se colaba entre la multitud. Los primeros arreglos florales comenzaron a llegar. Algunos eran discretos, otros imponentes. Entre ellos destacaban los enviados por Roberto Madrazo Pintado
y por Jorge Ortiz de Pinedo. Las flores fueron colocadas cerca del sitio donde más tarde estaría el ataúd de Stanley, como si intentaran preparar el terreno para un adiós que nadie estaba listo para dar. Poco a poco, la funeraria se fue llenando de rostros conocidos. Figuras del espectáculo, la música y el deporte llegaron a expresar sus condolencias. Lucía Méndez, Mauricio Herrera, Ana Bárbara, Dulce, Blue Demon Jr., entre otros. El ambiente era extraño, una mezcla de fama, luto y desconcierto absoluto. 16:52. La tarde avanzaba y la indignación crecía. Aunque el cuerpo de Paco Stanley todavía no había llegado a la funeraria, el lugar ya estaba repleto. Miles de personas se congregaban afuera, muchas sin haberlo conocido jamás en persona, pero sintiendo que habían perdido a alguien cercano. La espera se volvió tensa, y el silencio, inevitablemente, se rompió. Comenzaron los gritos, no de escándalo, sino de exigencia. Clamaban justicia. Las consignas iban dirigidas a las autoridades de ese momento, Cuauhtémoc Cárdenas y Samuel del Villar. La gente pedía respuestas, pedía claridad, pedía que el crimen no se quedara enterrado bajo expedientes y discursos. Y entonces, a pocos minutos de que el reloj marcara las 5 de la tarde, una voz se alzó entre la multitud. Una sola, clara, dolida. Según reportó Reforma, alguien gritó con el puño en alto: «Paco, se hará justicia». Ese grito se convirtió en eco, en promesa, en reclamo colectivo. Ya no eran solo periodistas ni famosos los que pedían explicaciones. Era la gente, el público que lo había acompañado cada mañana desde la televisión, el mismo que ahora exigía que su muerte no quedara impune. Pero lo que nadie sabía aún es que esa justicia tardaría años en llegar, y que, incluso décadas después, seguiría siendo motivo de duda, debate y sospecha. 19 horas. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, el duelo dejó de ser silencioso y se volvió colectivo. La tarde se había ido apagando poco a poco, y el cielo, sobre la colonia del Valle, comenzaba a oscurecer como si acompañara el ánimo de quienes se agolpaban afuera de la funeraria Galloso Félix Cuevas. El ambiente se sentía pesado, espeso, como si el aire mismo estuviera cargado de tristeza. La gente seguía llegando sin parar, familias completas, adultos mayores con rosarios apretados entre los dedos, jóvenes que crecieron viendo a Paco en la televisión. Nadie quería quedarse fuera. Nadie quería sentirse ajeno a ese último adiós. Las emociones estaban a flor de piel. Se notaban en los ojos hinchados, en las miradas perdidas, en los silencios largos que decían más que cualquier palabra. Fue entonces cuando, entre la multitud, una mujer alzó la voz. No gritó, no reclamó, no exigió nada. Simplemente pidió lo que muchos llevaban rato pensando. Vamos a recibirlo con una oración, con el Padre Nuestro, ¿no? Y ocurrió algo que solo pasa en momentos de dolor verdadero. No hubo coordinación, ni líderes, ni instrucciones. Las voces comenzaron a unirse solas. Unas temblorosas, otras firmes, algunas rotas por el llanto. El rezo se mezcló con sollozos, con suspiros, con manos que se apretaban buscando consuelo. No era una misa, no era un acto oficial. Era el pueblo hablando con Dios, despidiendo a alguien que sentían suyo. 21 horas. El momento que todos temían, finalmente llegó. Pasadas las 9 de la noche, tras las diligencias en el servicio médico forense, el cuerpo de Paco Stanley fue trasladado a la funeraria. Desde lejos se escucharon las sirenas. No anunciaban urgencia, anunciaban tragedia. Un convoy de motociclistas, ambulancias y patrullas abrió paso a la carroza fúnebre, avanzando lentamente entre una multitud que parecía no tener fin. Cuando el vehículo apareció, la reacción fue inmediata y brutalmente humana. Llanto, aplausos, gritos, personas coreando su nombre como si aún pudiera escucharlos. Otros llevándose la mano al pecho, incapaces de sostenerse. Había quienes llevaban más de 5 horas esperando, de pie, sin comer, sin moverse, con la esperanza de entrar a la capilla A y verlo por última vez. Pero no todos pudieron.
La seguridad fue rebasada. Simplemente no alcanzó. Y junto con el dolor apareció otra emoción peligrosa: la rabia. El amor por Paco se mezcló con el reclamo, la tristeza con la impotencia. Mientras despedían al conductor, muchos también alzaban la voz contra la falta de seguridad del entonces Distrito Federal. Esa noche, el luto no fue pasivo. Fue incómodo, ruidoso y dolido. Minutos después del arribo del féretro, llegaron los más golpeados. Su esposa, Patricia Pedrosa, y su hijo, Francisco Stanley Jr., cruzaron el acceso entre miradas solidarias y un silencio que dolía. Sus rostros lo decían todo. No había discursos. No había palabras suficientes. Solo cuerpos vencidos, pasos lentos, miradas perdidas. Cada metro que avanzaban parecía pesar toneladas. Un guardia del lugar, impactado por lo que estaba presenciando, resumió el momento en una frase que heló la sangre y que quedó registrada en declaraciones al diario Reforma. Esto es sorprendente. No veía algo similar desde la muerte de Colosio. La diferencia es que aquí está el pueblo verdadero y dos televisoras unidas por la muerte de alguien tan querido. Dentro de la funeraria, el ambiente era una contradicción constante. Entre rezos y sollozos, también surgían aplausos espontáneos, recuerdos compartidos, frases típicas de Paco repetidas como si aún fuera a salir de algún rincón con otro chiste bajo el brazo. El féretro, rodeado de flores rojas, blancas y amarillas, casi se perdía entre los arreglos florales. Todo olía a despedida, a final, a algo que no iba a volver a ser igual. La velación se prolongó hasta las primeras horas del martes 8 de junio. Pronto, llegó otro golpe seco a la realidad. Contrario a lo que se difundió en un inicio, no se trató de un robo, ni de un secuestro fallido. Fue, según dijo, un ataque directo. Todo parece indicar que el móvil de esta agresión no fue patrimonial, no fue el robarlo, no fue secuestrarlo para pedir recompensa, sino que fue una operación dirigida a privarlo de la vida. Las autoridades señalaron que los agresores actuaron como profesionales. Llegaron, dispararon y huyeron con precisión. Incluso se habló de un vehículo de escape, un Jetta gris con placas 578 KGG. Y los datos forenses reforzaron esa versión. 3 impactos en el rostro, 1 en el cráneo, disparos certeros, letales. Un grado de profesionalismo y de especificidad en la dirección de la violencia criminal, dijo el procurador. Esa noche quedó claro algo aterrador. Paco Stanley no murió por accidente, ni por estar en el lugar equivocado. Murió porque alguien decidió que ya no debía vivir. Y es aquí donde la historia da el giro más incómodo, el que divide opiniones, el que todavía hoy levanta cejas y aprieta gargantas. Porque después de los disparos, después del funeral, después de los rezos y las sirenas, vino la cacería de culpables. Y el primer nombre que empezó a repetirse una y otra vez fue el de Mario Besares. No pasó mucho tiempo para que el foco se colocara sobre él. No era un desconocido, no era un extraño que apareció ese día. Era su amigo, su compañero, el hombre que estuvo con Paco Stanley hasta minutos antes del ataque. Y en casos como este, la cercanía pesa, y pesa mucho. La primera sombra cayó sobre aquel episodio que ya hemos contado, el baño. Ese momento aparentemente trivial que, con el paso de las horas, comenzó a verse como una posible pieza clave. Las autoridades sospecharon que Mario pudo haber demorado a Paco Stanley en el baño del restaurante, lo suficiente como para descuadrar los tiempos, para dejarlo solo, expuesto, justo en el momento exacto en que los atacantes ya lo estaban esperando afuera. La idea era escalofriante, que no fue casualidad, que alguien tuvo que ganar tiempo. Mario siempre lo negó. Dijo que fueron apenas unos minutos, que Paco salió antes, que no hubo intención alguna. Pero la duda ya estaba sembrada. Y cuando la duda entra en escena, ya no se va tan fácil. Luego vinieron las contradicciones. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en las primeras declaraciones de Besares se detectaron inconsistencias, cambios de versión, detalles que no cuadraban del todo. Nada que, por sí solo, demostrara culpabilidad, pero suficiente para alimentar la sospecha pública.
Y en un país en shock, la opinión pública no espera sentencias, dicta las suyas en tiempo real. Como si eso no fuera suficiente, apareció otro elemento explosivo: el intento de salir del país. Las autoridades investigaron a Mario Bezares por tratar de viajar fuera de México poco después del crimen. Para la PGJ, aquello parecía un intento de fuga. Para él, se trataba simplemente de unas vacaciones familiares ya planeadas. Dos versiones, dos lecturas, dos formas de ver el mismo hecho. Pero en medio del duelo nacional, la interpretación más oscura fue la que más fuerza tomó. Y entonces llegó el rumor más venenoso de todos, el que terminó de incendiarlo todo. Se comenzó a especular sobre una posible relación secreta entre Brenda Bezares, esposa de Mario, y Paco Stanley. Nunca comprobada, nunca confirmada, pero repetida una y otra vez en pasillos, redacciones, sobremesas y programas de opinión. Ese rumor fue gasolina pura, porque ya no se trataba solo de tiempos, declaraciones o viajes, sino de celos, traiciones y motivos personales. Con todo eso sobre la mesa, el desenlace parecía inevitable. Mario Bezares fue detenido en junio de 1999, justo cuando se presentó a declarar. Pasó de testigo a sospechoso principal. Pasó de conductor de televisión a interno del sistema penitenciario. Permaneció más de un año en prisión, cargando con el peso de un país que lo señalaba con el dedo, mientras él insistía, una y otra vez, en lo mismo. Yo no tuve nada que ver. El tiempo pasó. Las investigaciones siguieron. Los expedientes crecieron. Y al final, lo que no llegó fue lo que muchos esperaban: las pruebas. En 2001, Mario Bezares fue absuelto y liberado. Las autoridades concluyeron que no existían elementos suficientes para vincularlo directamente con la planeación o ejecución del asesinato de Paco Stanley. Legalmente, quedó exonerado. Pero aquí está la parte más dura de esta historia. La absolución judicial no borra la condena social. Mario salió libre, sí. Pero la pregunta siguió flotando en el aire, incómoda, persistente, casi inevitable. ¿Fue un hombre injustamente acusado? ¿O alguien que simplemente nunca pudo ser probado? Dime lo que piensas en los comentarios. Y así quedó sellado uno de los capítulos más incómodos, más oscuros y más discutidos de la historia reciente de México. Un crimen que no solo apagó la vida de Paco Stanley, sino que fracturó amistades, carreras, reputaciones y certezas. Porque aunque hubo absoluciones legales, el juicio social nunca se levantó. Las dudas siguieron caminando solas, alimentadas por silencios, versiones encontradas y preguntas que jamás obtuvieron una respuesta clara. Mario Bezares salió libre. La justicia cerró su expediente. Pero el caso nunca se cerró del todo. Porque en la memoria colectiva quedó flotando esa sensación incómoda de que algo no encaja, de que hay piezas que no terminaron de embonar. Y cuando eso pasa, la historia se vuelve eterna, regresando una y otra vez, cada cierto tiempo, a recordarnos que no todo asesinato encuentra verdad, aunque encuentre culpables. Hoy, a más de 2 décadas de distancia, el nombre de Paco Stanley sigue provocando lo mismo: asombro, dolor, sospecha y polémica. Y mientras no exista una verdad definitiva que cierre el círculo, la pregunta seguirá viva. ¿Fue realmente un crimen esclarecido? ¿O uno de esos casos que aprendieron a convivir con la impunidad? Y ahora díganme ustedes, ¿creen que la verdad ya salió a la luz? ¿O piensan que todavía hay algo que no nos han contado? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si quieres una segunda parte con los detalles que más incomodan y suscríbete para seguir desenterrando las historias que muchos prefieren dejar en silencio.